Bueno, hemos llegado ya al tema último de esta parte de sólidos y esto se refiere al módulo de Young. Y bueno, esto más que nada es una aplicación de la ley de Hooke a cierto tipo de cuerpos. Ustedes vieron o vimos en el tema anterior de la ley de Hooke la aplicación de la elasticidad, sobre todo a resortes. ¿Por qué? ¿Por qué a resortes? Porque es una manera muy práctica de poder determinar o poder analizar la elasticidad de los materiales. Y veíamos esa elasticidad por medio de una constante K, que es una constante elástica para resortes. Y bueno, lo que va a cambiar acá es que esa constante elástica lo vamos a llamar ahorita como un módulo elástico o módulo de Young. No vamos a trabajar ya resortes, sino vamos a trabajar a cuerpos ya de alguna manera sólidos, como son varillas, barras longitudinales, alambres y todos los cuerpos que tengan una determinada área, o sea que no sean resortes. Cuando referimos de área, me estoy refiriendo a la sección transversal. ¿Cuál es la sección transversal? Que si nosotros cortamos transversalmente, valga la redundancia, una barra, nos vamos a encontrar con su área transversal. Entonces, todos los materiales, todos los cuerpos sólidos, en este caso los longitudinales van a tener un área transversal. Entonces la ley de Hooke no se limita al caso de los resortes en espiral, de hecho se aplica a todas las deformaciones de todos los cuerpos elásticos. Bueno, entonces el módulo de Young más que nada es una constante de elasticidad, pero ahora de alambres, varillas o barras con una sección transversal o área determinada. Bueno, y para poder establecer ese módulo de Young o ese módulo de elasticidad para las barras, para los alambres, para las varillas, es importante que nosotros veamos dos conceptos. Vimos en el anterior un concepto que era fuerza. Ahora ese concepto de fuerza vamos a trasladarla a lo que es un esfuerzo. Y luego veíamos una deformación longitudinal anterior que era un alargamiento. A ese alargamiento X ahora le voy a llamar deformación. Entonces, para poder aplicar o entender el módulo de Young, vamos a trabajar con esos dos conceptos, esfuerzo y deformación. Pero, ¿qué es el esfuerzo y qué es la deformación? Pues el esfuerzo realmente se refiere a la causa que me provoca la deformación, lógicamente. Y la deformación, pues realmente es el efecto del esfuerzo, la fuerza aplicada a un cuerpo, en este caso un cuerpo sólido. Entonces vamos a ver esa relación entre esfuerzo y deformación, que esa relación entre esfuerzo y deformación es la famosa constante elástica, o en este caso módulo elástico o módulo de Young. Entonces vamos a ver específicamente qué es esfuerzo y qué es deformación para después trabajar o establecer qué es el módulo de Young. Bueno, en esta sección vamos a considerar que los esfuerzos y deformaciones son longitudinales. O sea, vamos a trabajar en la deformación y esfuerzos o fuerzas que me provoquen deformaciones longitudinales. Hasta ahí vamos a ver en este tema. Cuando se aplican fuerzas a alambres, varillas o barras. Entonces voy a tener dos tipos vamos a decirle, vamos a tener alargamientos o reducciones de longitudes, pero ese alargamiento, esa reducción de longitud se va a llevar a cabo o va a ser el efecto de las fuerzas que estén actuando sobre cierto material. Entonces voy a tener en este caso deformaciones o alargamientos que van a depender de fuerzas de tensión. Estas son las famosas fuerzas de tensión, fuerzas que están en la misma dirección, pero en sentido en este caso contrario, pero que se dispersan, o sea, que se alejan una de otras. Y voy a tener esfuerzos de compresión. Lo que van a hacer estos esfuerzos de compresión van a ser una reducción en mi longitud de un cuerpo. ¿Cuándo voy a tener esa reducción? Cuando las fuerzas que siguen estando en la misma dirección o línea de acción, como lo veíamos en vectores,
pero van a tener fuerzas encontradas, o sea, se van a encontrar estas fuerzas, mientras que en la tensión se separan, en la compresión se juntan, y eso hace que en la compresión se reduzca la longitud. Entonces voy a tener dos tipos de esfuerzos, esfuerzos de tensión y esfuerzos de compresión, y voy a tener dos efectos, un alargamiento y una reducción. Mencionábamos hace unos momentos que antes de entrar al módulo de Young o a la constante de elasticidad o el módulo de elasticidad en este caso, porque estamos hablando ya de materiales sólidos, no de resortes, necesito primero conocer qué es el esfuerzo. Y el esfuerzo, pues más que nada es una razón entre la fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa. Por eso les comentaba que ahora sí, si yo corto una varilla, me puedo dar cuenta en esa varilla cuál es su sección transversal. Entonces, el esfuerzo va a ser una relación entre la fuerza aplicada entre del área en la cual voy a estar aplicando la fuerza, que va a ser la sección transversal. Entonces, la fuerza, otra vez vamos a nuestros sistemas de unidades, va a estar dada en newtons. Nuestra sección transversal tiene que estar dada en metros cuadrados porque estamos hablando del sistema internacional. Por lo tanto, el esfuerzo longitudinal, que sería newton sobre metros cuadrados. Entonces, esos tres vamos a obtener. Y bueno, aquí tenemos nuestra relación que va a ser esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Y aquí tenemos un dato importante que me dice que el esfuerzo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional al área de la barra. Y aquí lo vemos nuevamente, el esfuerzo es directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la fuerza, aumenta el esfuerzo. Y va a ser inversamente proporcional al área. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta el área, como está en el denominador, pues me reduce en una división. Cuando aumenta el denominador, pues la división disminuye. Entonces, por eso dice que el esfuerzo es inversamente proporcional al área. Mencionábamos que el esfuerzo es la razón de una fuerza aplicada entre el área sobre la cual actúa. Entonces, esa relación fuerza entre área es la que me va a dar el esfuerzo. Pero hace rato comentábamos que para que pueda, estamos hablando de cuerpos elásticos. Entonces, para que yo pueda aplicar también el módulo de Young, voy a tener ciertos parámetros. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que excederme de aplicar una fuerza que me produzca una deformación permanente o más allá, una fuerza que me pueda provocar que la varilla se rompa. Y a esas máximas fuerzas es lo que conocemos primero como límite elástico. ¿Qué quiere decir con el límite elástico? Que yo puedo aplicar una fuerza y si yo rebaso el límite elástico, mi cuerpo ya no va a regresar a su forma original, o sea, va a quedar deformado. ¿Qué es lo que me conviene? Aplicar fuerzas a mis cuerpos que no rebasen ese límite elástico para que puedan regresar a su forma original. Y eso es lo que se utiliza en los puentes. Los puentes tienen una cierta indicación de qué peso de vehículos tiene que pasar por ese puente. Si se reduce ese puente, si se aumenta ese peso de ese vehículo que pasa arriba, puede causarme una deformación permanente en el puente. Entonces, por eso van a tener un límite elástico todos los materiales. Pero aparte de eso, vamos a tener un límite de rotura. ¿Qué quiere decir? Que puedo rebasar mi límite elástico y el cuerpo no se rompe, pero queda deformado. Pero si yo excedo de esa fuerza, voy a tener un límite de rotura. Por eso, el límite elástico dice es el esfuerzo máximo que puede sufrir un cuerpo sin que la deformación sea permanente. Es decir, que mientras no se excede el límite elástico, el alambre o el material puede recobrar su estado original. Y el límite de rotura dice que es el mayor esfuerzo
al que puede someterse un alambre sin que se rompa. Entonces hay que cuidar estos dos, el límite elástico y el límite de rotura. Bueno, una vez ya concluido o visto lo que es el tema de esfuerzo, podemos trabajar ahora o ver qué es la deformación. La deformación es el cambio relativo en las dimensiones o en la forma de un cuerpo como resultado de la aplicación de un esfuerzo. En este caso vamos a ver deformación longitudinal. Por eso nuestra fórmula es una relación, la deformación entre el incremento de longitud o decremento de longitud, dependiendo si es esfuerzo de tensión. Acuérdense que en el esfuerzo de tensión aumenta la longitud de un cuerpo o se alarga, pero en un esfuerzo de compresión disminuye o se acorta una varilla. Entonces, voy a tener para la deformación una relación entre el incremento de longitud y su longitud original. Tal como lo vemos aquí en la figura, tengo una longitud original, en este caso es un esfuerzo, una fuerza de estiramiento o de tensión, y voy a tener un incremento de longitud. Entonces mi fórmula realmente para calcular esa deformación es una relación entre dos longitudes, el incremento de longitud y la longitud inicial. Por eso si yo manejo el incremento de longitud, lo voy a manejar en metros. Y si yo manejo la longitud original en metros, voy a tener una deformación o una D en forma dimensional. ¿Qué quiere decir? Sin dimensiones. ¿Por qué no tengo dimensiones? Porque es muy sencillo. Si yo tengo en el denominador, en el numerador metros y en el denominador voy a tener metros, esto acuérdense que metros entre de metros por la ley de los exponentes, esto se vuelve en la unidad y me queda adimensional. Entonces la deformación no tiene dimensiones. Bueno, antes de describir la fórmula del módulo de Young o módulo de elasticidad, vamos a mencionar los tres tipos de esfuerzos y sus correspondientes deformaciones, aunque ya lo vimos en diapositivas anteriores, solamente es para que quede un poquito más claro. Voy a tener tres esfuerzos: esfuerzo de tensión, voy a tener esfuerzo de comprensión y esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante no lo vamos a estudiar ahorita en este tema, nada más lo vamos a mencionar. Entonces, el esfuerzo de tensión, lo veíamos hace rato con el ejemplo de las manos. Acá tengo un esfuerzo de tensión y voy a tener un alargamiento. ¿Por qué? Porque las fuerzas van a estar, en este caso, se van a estar separando, lo que van a provocarme un alargamiento. A eso se le conoce como esfuerzo de tensión. Y cuando las fuerzas están en este sentido encontradas pero en la misma dirección, voy a tener un esfuerzo de compresión. Y ese esfuerzo de compresión me va a producir una disminución en la longitud de los cuerpos. Y el esfuerzo cortante, les comentaba ahorita, no lo vamos a tocar, pero para que ustedes conozcan, el esfuerzo cortante es cuando un cuerpo de materia sólida, como lo que estamos viendo ahorita, tiende a tener una fractura de manera transversal. ¿Y esto cuándo puede pasar esto? Cuando las fuerzas se encuentran, en este caso van en sentidos contrarios, pero se van, vamos a decirle ahí, en sentidos contrarios, pero se están separando y sus líneas de acción se encuentran en líneas diferentes. Lo que me va a producir acá va a ser una rotura en esta parte que estoy señalando, la parte que está en rojo. Entonces, ese esfuerzo ahorita no lo vamos a tocar. Vamos a hablarnos o abocarnos en esfuerzo de compresión y esfuerzo de tensión solamente. Y bueno, llegamos al módulo de Young o módulo de elasticidad. Y yo les decía hace rato que es una relación entre el esfuerzo y la deformación. Igual va a ser una constante, sí va a ser una constante. Entonces, por eso fue que primero vimos que era el esfuerzo y luego vimos que era la deformación. Y acá podemos ver
en el módulo de Young, que está encerrado en un cuadrito, acá, que el módulo de Young es una relación entre el esfuerzo y la deformación. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Esfuerzo, estoy sustituyendo el esfuerzo, que es fuerza sobre área. Y estoy sustituyendo la deformación, que es igual a incremento de longitud entre la longitud. Si yo aquí simplifico a esto, hago mis operaciones de simplificar algebraicas, claro, voy a tener la siguiente fórmula. Y me van a decir cómo llega acá, pues acuérdense que son los extremos, se multiplican extremos por extremos y van al numerador, y los medios se multiplican también y van en el denominador, o lo que conocemos a veces como la famosa ley del sándwich, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi fórmula. En este caso el módulo de Young es igual a esfuerzo sobre deformación. Haciendo mis operaciones voy a tener esta formulita. Fuerza por longitud en el numerador, y en el denominador voy a tener área por incremento de longitud. Entonces esa va a ser mi fórmula 4. ¿Cuántas variables voy a utilizar? Hace rato en la ley de Hooke solamente tenía yo 3, ahora voy a tener 5, o sea, van a aumentar 2 más. ¿Cuáles van a aumentar ahorita? En este caso tenemos el área, que no lo utilicé hace rato el área, y voy a utilizar en este caso el incremento de longitud, que es una relación, o es lo que se va a estirar o se va a cortar. Bueno, entonces, ¿qué unidades vamos a manejar? Vamos a manejar igual. Si la fuerza que tenemos acá está dada en newtons, y la longitud original está dado en newtons, y el área está dada en metros cuadrados, y el incremento de longitud está dado en metros, aquí voy a hacer esta división. Metros entre metros se vuelve la unidad, y nos queda newtons sobre metros cuadrados. A esta unidad de newton sobre metros cuadrados es lo que también se le conoce como pascal. A un newton sobre metro cuadrado se conoce como pascal. Entonces eso lo vamos a utilizar también ahora que veamos presión, pero bueno, por lo menos tenemos aquí un avance en cuanto a las unidades. Antes de pasar a la aplicación de esto, pues que quede claro qué es el módulo de Young. El módulo de Young es la relación entre el esfuerzo y la deformación, y me da, haciendo la sustitución en mi ecuación, me va a dar la fórmula 4, y esa es la fórmula que vamos a estar utilizando para hacer algunos cálculos de fuerzas, cálculos de áreas, cálculos de incrementos de longitud, utilizando esta constante de elasticidad, o módulo de elasticidad, que también lo conocemos como módulo de Young. Hace rato mencionábamos que conocer los módulos de elasticidad, y en este caso el módulo de Young de los materiales, eso nos va a ayudar a que cuando yo estoy utilizando un material puedo consultar cuál es el módulo de Young, o el límite, el esfuerzo máximo elástico, o el esfuerzo máximo de rotura. Y esos datos me van a servir para que yo no sobre esfuerce o no sobrecargue un material, de tal manera que yo lo pueda utilizar y le pueda yo dar el uso adecuado a ese material. Entonces todos estos datos son datos que ya fueron calculados en laboratorios mecánicos, y ya se tienen hechos, o se tienen ya calculadas estas constantes, y aquí podemos ver para el aluminio, el acero, el latón, el cobre, el hierro y el oro, estas constantes del módulo de Young. Y aquí también tenemos los límites elásticos. Los límites elásticos van a ser los esfuerzos máximos que se pueden aplicar a un metal, en este caso los que vemos acá, y evitar que se deforme. Aparte también tenemos los límites de rotura, que no los pusimos acá porque no los vamos a utilizar. Entonces este tema es muy importante porque todos estos datos se utilizan en la industria, y por eso es que a continuación vamos a ver algunas aplicaciones y el manejo de estas relaciones, que es longitud inicial, incremento de longitud, fuerza y área, lo que todos componen el módulo de Young, o módulo de elasticidad, o constante elástica.
Bueno, pues vamos a pasar a los ejemplos y a las aplicaciones. Antes de que empecemos con esto, yo quiero que se les quite la idea de que, híjole, vamos a ver problemas y ahora cómo le vamos a hacer, ¿no? No, vamos a concentrarnos en lo que hemos estado viendo en estas diapositivas anteriores y vamos a hacerlo muy sencillo. O sea, de entrada me está dando un ejemplo que aquí me menciona. Dice ejemplo de aplicación bajo el efecto o la acción o bajo la acción de esfuerzos de tensión. Cuando me dice esto, estoy hablando que voy a tener un alargamiento. Entonces, eso es lo importante acá. Primero, para el módulo de Young, estamos hablando, ¿por qué alargamiento? Porque estamos hablando de elasticidad y estamos hablando de esfuerzos y estamos hablando de fuerzas. Los esfuerzos y las fuerzas me producen alargamientos, ya sea si son de tensión o acortamientos si son de compresión. Entonces, voy a tener, ¿qué datos tengo? Dice, un alambre de teléfono de 120 metros de largo. Aquí lo estoy subrayando porque es un dato que me está dando. Un dato es un dato. Y de 2.2 milímetros de diámetro. Me está dando un segundo dato. Y me dice que este alambre de 120 metros de largo y de 2.2 milímetros de diámetro se estira debido a una fuerza de 380 newtons. Si se dieron cuenta, aquí voy poniendo mis datos que me está dando. Y me pide cuál es el esfuerzo longitudinal, o sea, la famosa E, ¿no? Que decíamos hace rato aquí, incógnitas, esfuerzo longitudinal. Lo voy a poner acá de verde. Esfuerzo longitudinal y aquí también lo voy a poner de verde. Esfuerzo longitudinal, mi incógnita. Luego dice, si la longitud después de ser estirado es de 120.10 metros, bueno, aquí me está dando otro dato, 120.1 metro, o sea, es lo que va a tener mientras yo le esté aplicando la fuerza de 380 newtons. Entonces, es otro dato que ahorita vamos a ver para qué me va a servir. Y me pide la deformación longitudinal y me pide también el módulo de Young. Entonces aquí ya vimos nuestros datos que tengo, que los puse de amarillo. Y aquí tengo el incremento de longitud. El incremento de longitud no me lo dio directo, pero sí me lo dio con dos datos. Primero me dice que el alambre tenía 1.20 metros de largo, o perdón, 120 metros de largo. Y al aplicarle la fuerza, es lógico que se alargó ese alambre y está midiendo ahora 120.1 metros. Ahí se le está aplicando la fuerza. Entonces, yo con estos dos datos, 120 o 120.10 menos 120, voy a tener la famosa delta L, que va a ser el incremento. O sea, va a ser la diferencia de longitudes. Es el incremento de 0.1 metro. Entonces, yo ya tengo ahí esos datos. Tengo 4 datos. Y vamos, me pide primero la deformación longitudinal. Me pide la deformación longitudinal. Y esa deformación longitudinal, yo le puse, ustedes recuerdan, en numeritos a la fórmula para que me ayudara esto a poder identificar. Deformación longitudinal es igual a delta L sobre L. Esfuerzo longitudinal es igual a fuerza sobre A. Y módulo de elasticidad es igual a esfuerzo sobre deformación. Y yo les puse aquí la formulita del área, ¿no? Porque esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Le puse que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Se los puse acá porque les estoy dando el diámetro. Si les hubiera dado el radio, le pongo área es igual a pi por radio al cuadrado. Pero como les puse el diámetro, el área en función del diámetro es igual, área es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4. Bueno, aquí ya tengo mis fórmulas. Entonces lo que voy a hacer es sustituir en cada una de mis fórmulas con cada uno de mis datos. Y pasamos a la siguiente diapositiva para ver cómo voy a sustituir en cada uno de mis datos en cada una de mis fórmulas. Una vez que ya tengo mis datos y tengo mis fórmulas, voy a proceder a sustituir. Si recuerdan que me pedía en la deformación. La deformación es igual al incremento de longitud sobre la longitud. El incremento de longitud lo saqué por la diferencia de las longitudes, ¿no? Entonces ya me dio que es 0.1 metro sobre la longitud inicial que es
120 metros. Y voy a tener esta cantidad al hacer la división de 8.3 por 10 a la menos 4. Igual pude haber puesto 0.008, pero bueno, estoy manejando cantidades exponenciales para tener una referencia más fácil. Y bueno, ahí tengo ya la deformación. Y luego me voy a sacar el inciso B para sacar el esfuerzo. Pero ese esfuerzo es igual a fuerza sobre área. ¿Tengo la fuerza? Sí, ya la fuerza ya la tenía, que era de 380 newtons. Pero me faltaba el área. Entonces, por eso es que voy a sacar el área. Y aquí mucho ojo. Teníamos que eran 22 milímetros el diámetro. Pero esto ya lo estoy convirtiendo a metros. Y lo estoy poniendo aquí en mi ecuación. Entonces es 0.00022 metros al cuadrado por pi entre de 4 me va a dar esta cantidad. Se dan cuenta que está a la menos 6, o sea, es una cantidad exponencial. Por eso en física 1 les comentaba lo importante que es ver lo que son la notación científica. Si hay alguna duda en notación científica, acá en los archivos de clase, en el apartado de archivos, ahí les voy a subir un apartado donde viene cómo manejar las cantidades exponenciales si alguien tiene alguna duda en eso. Pero bueno, espero que no. Entonces, ya saqué el área. Una vez que yo saque el área, pues voy a hacer mi sustitución en mi fórmula. Fuerza sobre área. 380 entre esta cantidad de área. Y me va a dar 100 por 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados. Si ustedes le quieren quitar los ceros, nada más aumentenle en este caso hacia la derecha 6 ceros, ¿no? Y me dicen cuántos millones son de newton sobre metros cuadrados. Entonces yo aquí ya tengo sacado mi esfuerzo. Entonces me pedía también el módulo de Young. Pero recuerden ustedes que el módulo de Young va a ser igual al esfuerzo sobre la deformación. Entonces el esfuerzo ya lo tengo acá y ya tengo mi deformación. Entonces nada más lo sustituyo en mi fórmula, hago mi división y saco mis unidades. Y se dan cuenta, la deformación no tiene unidades, el esfuerzo sí tiene unidades. Entonces como están todos en el numerador, pues me va a quedar de esta manera: 12 por 10 a la 10 newton sobre metro al cuadrado. Eso es lo que vale el módulo de Young. Y ya con eso terminé de resolver mi primer problema. ¿Qué es lo que hay que ver en el problema? Bueno, que las cantidades sean las correctas. En este caso, si tengo milímetros, hay que convertirlo a metros. Divido entre de 1000. Si tengo centímetros, lo convierto a metros, divido entre de 100. En cantidades exponenciales, pues ustedes las pueden dejar con todos los ceros que tienen, tanto si es una cantidad menor a 1, si es una cantidad mayor a 1, como en x 10 a la 6 o a la menos 4. Ustedes verán si manejan cantidades exponenciales o lo hacen con las cantidades normales. Eso es de acuerdo a lo que ustedes quieran trabajar o como se les haga más fácil. Pasamos a otro ejemplo y dice: un alambre de acero de 2 metros de largo en un instrumento musical tiene un radio de 0.03 milímetros. Es una sección transversal muy pequeña. Dice: cuando el cable está bajo una tensión de 90 newtons, ¿cuánto cambia su longitud? O sea, ¿cuánto es su incremento de longitud? Y bueno, nuevamente nos vamos. Maestro, ¿es un problema? No es cierto, no es un problema, porque vengo acá y dice un alambre de acero de 2 metros. Tengo la longitud y me dice que tiene un radio de 0.03 milímetros. ¿Para qué voy a querer el radio? Para calcular el área. Y me dice que cuando el cable está bajo una tensión de 90 newtons. 90 newtons va a ser la fuerza. Acuérdense que la tensión se produce por una fuerza y además tiene newtons, y aquí ustedes identifican. Y me pide cuánto cambia su longitud, o sea, cuánto es el incremento de longitud. Y me da un dato que es Y del acero, o sea, el módulo de Young o constante de elasticidad o módulo de elasticidad. 20 por 10 a la 8 newtons sobre metro cuadrado. Entonces yo vengo acá a mis datos, tengo longitud, tengo radio, que me vas a ayudar para sacar el área, y tengo la fuerza. ¿Y qué me pide? El incremento de longitud. Entonces voy a la fórmula 4 y la fórmula 4 es esta que tengo acá. Y aquí yo le puse en amarillo ahí cuál es lo que me está pidiendo.
tengo en este caso, tengo el esfuerzo que va a ser igual a fuerza sobre área. Entonces tengo el esfuerzo, sí tengo el esfuerzo. ¿Por qué tengo el esfuerzo? Porque tengo la fuerza y tengo el diámetro, el radio, en este caso para sacar el área. Eso lo puedo sacar. ¿Tengo el incremento de longitud? No, porque eso me pide. ¿Tengo la longitud original? Sí, que son 2 metros. ¿Tengo Y? Tengo Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a utilizarla en su forma desarrollada y me dice que Y, el módulo de Young, va a ser igual a fuerza por longitud original sobre el área por el incremento de longitud. De aquí yo voy a hacer un despeje, ¿sí? Este incremento de longitud está dividiendo, lo paso multiplicando, y esta Y que está multiplicando la paso dividiendo, y ya tengo mi fórmula, pero lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y aquí tengo el área que está en función del diámetro. Hace rato teníamos otra fórmula porque era en función del diámetro. Bueno, continuamos con nuestro problema y vamos a ver al desarrollo. Ya habíamos visto que la fórmula que voy a utilizar para resolver mi problema, pues es esta que me dice que el módulo de Young es igual a fuerza por longitud entre el área por el incremento de longitud. Yo les decía que vamos a hacer un intercambio acá de variables para obtener el incremento de longitud. El módulo de Young en ese caso está multiplicando, pasa dividiendo. El incremento de longitud que tengo acá que está dividiendo va a pasar de este lado multiplicando para que me dé esta fórmula. Y bueno, ya que tengo la fórmula acá, voy a sustituir mis datos. ¿Tengo fuerza? Sí tengo la fuerza, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Tengo la fuerza. Tengo la longitud, sí tengo la longitud. Tengo el área, bueno, el área, esta es la que vamos a calcular en función de ¿quién? Del radio. Por eso es pi por radio al cuadrado, nada más. Y luego tengo Y, pues ya tengo Y, que es mi valor también que tengo acá, que es 20 por 10 a la 8 newtons sobre metro cuadrado. Entonces me vengo a mi fórmula y sustituyo todos mis datos. 90 newtons por 2 metros, 90 que va a ser mi fuerza de tensión que tengo acá. Tengo 2 metros que va a ser la longitud original. Tengo en este caso aquí el área que la voy a sacar de acá. Tengo el área y tengo el módulo de Young. Entonces tengo mis 4 datos, hago mi multiplicación tanto en el numerador como en el denominador y voy a sacar mis datos. Entonces lo que tengo que hacer es algo solamente aritmético. 90 por 2, 180 newton sobre metro cuadrado. 180 newtons sobre metro cuadrado. Luego acá 2.8 por 10 a la menos 9 metros cuadrados que multiplican a 20 por 10 a la 8 newtons sobre metro cuadrado. Acuérdense que podemos hacer multiplicaciones como si fueran expresiones algebraicas nada más. Y ya saco mis datos. Son 564 newtons. Y de ahí voy a tener mi resultado. ¿Cuánto es el incremento de longitud? 0.31 metros. ¿Cuánto era mi longitud original? Era 2 metros de largo. Y le sumo 0.31, entonces mi longitud original que va a tener con el alargamiento va a ser 2.31 metros. Y recuerden acá que ese alargamiento va a ser siempre y cuando estemos aplicando la fuerza de 90 newtons. Ok, como estoy utilizando el módulo de Young, una vez que yo le quito esos 90 newtons al alambre, pues va a regresar a los 2 metros. Bueno, y por último, el problema número 3. Y vemos acá arriba con letras azules, dice ejemplo de aplicación, elementos bajo la acción de fuerzas de compresión. Pues eso no cambia mis fórmulas, solamente ahorita lo que va a cambiar es que esa fuerza, en vez de producirme un alargamiento, me va a producir una disminución de la longitud. Por eso aquí le puse delta L negativo, solamente para poder diferenciar que va a ser un decremento en vez de un incremento.
Y bueno, vamos otra vez con la misma mecánica. Dice una columna de mármol cuya área de sección transversal es 2 metros cuadrados. Ya me está dando el área, fíjense, ya no tengo que calcularla. Y dice que sostiene una masa de 25 kilogramos. Aquí no me está dando el peso, me está dando la masa. Acuérdense cuando vieron estática, vimos cómo convertir la masa a fuerza o a peso, ¿no? Se multiplica por 9.8 en este caso, porque estamos en el internacional, y me va a dar el peso en newtons. Me da el módulo de Young, Y del mármol, 50 por 10 a las 9 newton sobre metro cuadrado. Y me pide el esfuerzo en la columna, o sea, E. Y me pide la deformación unitaria, o sea, D. Y me pide en cuánto se acorta la columna si su altura es de 12 metros. O sea, me está pidiendo cuánto se acorta. ¿Y cuánto se acorta? Pues va a ser el famoso incremento de longitud. Y bueno, pues vamos a mis datos. Ya tengo aquí el área, ya no la tengo que calcular. Tengo la masa, ahora sí, aquí en la masa sí tengo que calcular el peso. Tengo mi longitud inicial, 12 metros. Tengo el módulo de Young o módulo de elasticidad. Y me pide el esfuerzo E, me pide D y me pide delta L. Entonces ya sabemos cómo se calcula cada uno de ellos porque los vimos ya en los dos problemas anteriores. E va a ser igual a fuerza sobre área. En este caso, la fuerza va a ser igual a masa por gravedad, lo que les comentaba hace rato, porque tengo masa, entonces tengo que convertirla a peso o fuerza. Y para el módulo, en este caso, ojo, aquí me está pidiendo cuánto vale la deformación. Aquí estoy utilizando la fórmula abreviada, o sea, módulo de Young es igual a esfuerzo sobre deformación. Y una vez que yo tenga la deformación, puedo calcular el incremento de longitud. Nada más aquí tener mucho cuidado en el manejo de las fórmulas. Aquí pareciera que es muy difícil, pero no. En vez de utilizar la fórmula desarrollada, estoy utilizando la fórmula abreviada del módulo de Young. Entonces vamos a la sustitución. Vamos al siguiente, a la siguiente diapositiva. Bueno, para sacar el esfuerzo en la columna que teníamos acá, que es la famosa E, esta E me pide que yo calcule esta E en función de la fuerza y el área. La fuerza, aquí tenemos la aplicación, fuerza es igual a masa por gravedad y me da una fuerza o un peso de 245 newtons, que es la fuerza que está actuando aquí porque es una fuerza de compresión. Esta fuerza de compresión me va a hacer que esta longitud disminuya. Acuérdense que a lo mejor aquí se esté abombando, no sé qué esté pasando, ¿no? No se está reduciendo el volumen, se está deformando. Entonces, aquí hay una deformación a causa de los 245 newtons que están actuando en la parte de arriba de esta columna de mármol. Entonces tengo esfuerzo es igual a fuerza entre área. El área ya la tengo, que son 2 metros cuadrados. Nada más sustituyo 245.000 newtons entre 2 metros cuadrados. Hago la diferencia y ya tengo el esfuerzo. Aquí no hay ningún problema. Acuérdense que nada más es identificar la fórmula y sustituir con las unidades ahora sí que las unidades correspondientes al sistema que estoy utilizando. Y bueno, ahorita vamos a calcular la deformación unitaria. Y la deformación unitaria o deformación longitudinal, pues la voy a calcular con esta fórmula. Acuérdense que ya conozco el esfuerzo, que lo saqué ahorita en el inciso A, saqué el esfuerzo. Entonces, módulo de Young ya lo tengo acá y me pide que yo calcule la deformación. Entonces aquí igual la deformación que está dividiendo la paso multiplicando, ya que está multiplicando la paso dividiendo o hago en este caso nada más un cambio de mis dos variables. Entonces mi fórmula va a ser para calcular la deformación es igual a esfuerzo sobre módulo de Young o el módulo de elasticidad. Y voy a sustituir entonces, vamos a sustituir para calcular la deformación unitaria. Aquí tengo mi esfuerzo que es 122.500 newton metros cuadrados que lo saqué en el inciso A. Y aquí tengo mi módulo
de Young. Y recuerden ustedes que tanto el esfuerzo como el módulo de Young tienen las mismas unidades. Y aquí me va a dar automáticamente, las matemáticas son perfectas y me sigue dando la deformación sin dimensiones. Recuérdense que esa deformación no tenía dimensiones porque era incremento de longitud sobre longitud. Pero aquí me vuelve a dar sin dimensiones porque en esta fórmula queda esfuerzo sobre módulo de Young que tiene las mismas unidades. Entonces, las matemáticas son perfectas, entonces me da también la deformación sin dimensiones. Y por último, voy a calcular el incremento de longitud. Ese incremento de longitud va a ser igual, en este caso, aquí tengo la fórmula, deformación es igual a incremento de longitud sobre longitud. Aquí tengo ya la deformación, que ya la calculé de este lado, y tengo la longitud original, que son, en este caso, bueno, que son, por acá la tengo, ¿cuánto es mi longitud original? Que son 12 metros. Y aquí solamente despejo, incremento de longitud, tiene la longitud que está dividiendo la paso, multiplicando la deformación y tengo mi fórmula acá. Incremento de longitud es igual a deformación por longitud inicial. Hago mi sustitución, esta deformación que ya la tengo acá de 2.45 por 10 a la menos 6, la multiplico por los 12 metros y voy a tener mi incremento de longitud, que son 2.94 por 10 a la menos 5 metros. Y así es como utilizo el álgebra en la sustitución de fórmulas. No tiene gran cosa. Maestro, se me hace difícil esto de poner y de despejar y poner. Bueno, esto no es de física, esto es de álgebra. La física nada más es entender qué es el módulo de Young, que es una relación entre el esfuerzo y la deformación. Cómo manejo mis variables, cómo despejo, cómo sustituyo, cómo hago eliminaciones, multiplicaciones, lo que tenga yo que hacer, y es una cuestión algebraica. Y aquí me estoy dando el tiempo de darles esa explicación por si hay alguna situación en la cual de repente digan, oiga, no sé por qué salió esto, por qué lo despejó así. Entonces les estoy poniendo todas las indicaciones y esta es la idea, que esos videos se van a quedar ahí en su blog de notas para que ustedes puedan hacer las consultas que ustedes quieran. Y bueno, con esos tres problemas vamos a pasar a algunos ejercicios que ustedes van a hacer de tarea para que ustedes puedan ejercitar, sobre todo interpretar qué es el módulo de Young entre esfuerzos, deformaciones y también pues el álgebra para que ustedes puedan recordar un poquito de esto. Y bueno, estos son nuestros tres problemas. Aquí en los problemas ya les estoy dando una pequeña orientación cómo le van a entrar a cada uno de ellos, aunque estos problemas realmente son parecidos a los que les puse en los ejemplos que se desarrollaron. El primero dice: una barra metálica de 2 metros de largo recibe una fuerza que le provoca un alargamiento o variación en su longitud de 0.3 centímetros. Y me pide cuál es el valor de la deformación lineal, o sea, cuánto vale D. Y me está dando la longitud inicial y me está dando el alargamiento. Entonces nada más ustedes van a aplicar una fórmula que dice: utiliza la fórmula 3 y sustituye los valores. Claro, estos están en centímetros, lo tienen que poner a metros. Como está en centímetros, lo dividen entre de 100 para que esté en metros, ¿sí? Y ya, sustituyen y tienen el primer problema. El segundo problema dice: una varilla de acero de 1.2 metros de longitud. Les está dando la longitud, les está dando el área, fíjense ya calculada el área, y les está dando la masa de 400 kilogramos. Aquí sí tienen que calcular el peso, multiplican por 9.8 y ya tienen el peso en newtons. Y dice que en su extremo inferior, bueno, esta masa está en el extremo inferior, o sea, va a ser atención este esfuerzo. Dice: si el módulo de elasticidad es Y, entonces me pide cuál es el alargamiento. Entonces ya vimos, tenemos aquí 4 datos y vamos a despejar de la fórmula 4, de la fórmula desarrollada, vamos a despejar delta L. Ya hicimos este ejercicio.
Entonces lo único que tienen que hacer es, aquí dice con la masa deberá sacar la fuerza. Entonces lo único que cambia del problema anterior es que aquí no les doy la fuerza, les doy la masa, lo multiplican por 9.8 y ya lo convierten a fuerza. Ya que tengan la fuerza, ahora sí, sustituyen todo en la fórmula 4 en la cual van a despejar delta L. Sustituyen y hacen todas las operaciones aritméticas y algebraicas y tenemos ya nuestro segundo problema. Para el tercer problema dice calcula el valor de la fuerza máxima que puede soportar una varilla, o sea F. Una varilla de acero templado sin deformarse, acuérdense, es lo del módulo de Young. Dice, si el área de su sección transversal es de 3 centímetros al cuadrado. Acuérdense que aquí les está dando el área en centímetros cuadrados. Conviertan ustedes a metros cuadrados esta área. Acuérdense que un metro tiene 100 centímetros, entonces 100 por 100, ¿cuánto nos da? Ese va a ser el valor que van a utilizar o el factor de conversión para calcular o para convertir 3 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Aquí mucho ojo, dice que calcula el valor de la fuerza máxima que puede soportar una varilla de acero templado sin deformarse. Aquí me está diciendo y me está dando el procedimiento. Primero dice, utiliza la fórmula 2 y despeja la fuerza. ¿Por qué? Porque me está pidiendo la fuerza. En la fórmula 2, la fórmula 2 es esfuerzo, es igual a fuerza sobre D área. Entonces aquí me dice que despeje la fuerza. Ya tienen el esfuerzo. Pero el esfuerzo dice que es un esfuerzo que debe soportar sin deformarse. Entonces yo fui a la tablita de los esfuerzos y aquí dice el esfuerzo máximo. Lo saqué de la tablita y lo puse acá como un dato para el esfuerzo. Entonces aquí con este esfuerzo que tenemos acá, que lo saqué de la tablita, que es 5 por 10 a la 6, creo. No se ve acá, pero en ustedes sí lo ven claro en sus apuntes. Van a despejar la fuerza y les va a quedar que fuerza va a ser igual a esfuerzo por área, ¿no? Y ya tienen ustedes la fuerza. Y ya, nada más. ¿Sale? Se acabaron los tres problemitas. Y bueno, esperemos ahí los pueden contestar, hagan los problemas en su libreta. Y luego vayan al cuestionario que dice cierre de sólidos, ¿no? Y ahí pueden ustedes contestar todas las preguntas, vienen preguntas de todo lo que vimos ahorita, desde sólidos, elasticidad, ley de Hooke, módulo de Young, y vienen 6 problemitas, 3 problemas que ya vimos en la ley de Hooke, y estos 3 problemas, contéstenlos, y bueno, espero que saquen las mejores de las calificaciones. Está todo pues no es así que digamos, ay, que bien sencillo, porque tienen que hacer las operaciones, pero bueno, las operaciones y más que nada los conceptos, esos sí son muy sencillos, porque es álgebra y aritmética. Lo único que tienen que seguir ustedes es el procedimiento adecuado, de acuerdo a los datos, de acuerdo a las fórmulas, de acuerdo a las sustituciones o conversiones que tengan que hacer. Bueno, con esto cerramos el tema de sólidos.